Bienvenidos a un nuevo video para ganar dinero con opciones binarias. Te recomiendo ver este video hasta el final para no perder ningún detalle. Antes de comenzar, si aún no has descargado el libro más valioso del trading, debes hacerlo ahora mismo desde un enlace que saldrá en la esquina superior derecha, o también lo tienes aquí debajo en la descripción de este video, por si lo quieres hacer luego. Tanto para mi operativa diaria con dinero real como para practicar y explicar, utilizo el broker IQ Option, porque es el mejor broker de opciones binarias que existe actualmente. Está regulado en todos los países que opera y permite abrir una cuenta demo ilimitada y recargable para practicar, sin necesidad de depositar un solo céntimo. Esto quiere decir que puedes probar las estrategias con dinero ficticio antes de invertir dinero real. Además, cuando quieras dar el próximo paso y decidas participar con dinero real, puedes hacerlo con un depósito mínimo desde $10. Así que si aún no la tienes, abre una cuenta de práctica gratuita ahora mismo desde un enlace que saldrá en la esquina superior derecha y que también se encuentra en la descripción de este video por si lo quieres hacer al final del mismo. Recordar que el trading de opciones binarias es considerado de alto riesgo y se puede perder capital. Este canal solo imparte conocimiento a título informativo y el uso de dichos conocimientos corre bajo la absoluta responsabilidad de quien los emplea. Buenos días, quiero grabar este video referente a estrategias con opciones clásicas de IQ Option. Ya en el foro he tenido muchísimas preguntas cuando expliqué de qué se trataban las opciones clásicas, el video de iniciación, acerca de pidiéndome que grabe estrategias de opciones clásicas y haciéndome un montón de preguntas acerca de este nuevo tipo de opciones en IQ Option. Entonces voy a comenzar a hablar de estrategias con opciones clásicas de IQ Option. Todo esto nace de las cuestiones y las dudas, los temas que tratamos en el Foro Hispano de Opciones Binarias, nuestra escuela de opciones binarias, en donde compartimos conocimientos, donde me pueden consultar a mí y consultar a otros miembros, en donde todos crecemos en conocimiento para hacer buen trading de forma absolutamente gratuita y totalmente fluida. Así que si no formas parte del Foro Hispano de Opciones Binarias, te invito a que lo hagas desde un enlace que va a salir ahora en la esquina superior derecha del video. Bueno, vamos a empezar a abordar el tema de estrategias para opciones clásicas, pero antes me gustaría dar una serie de explicaciones porque hay mucha confusión con respecto a este tema. En primer lugar, como todos sabemos, esto es trading direccional. Como lo expliqué en el video anterior, necesitamos que el precio se mueva para ganar. También en las binarias necesitamos eso, pero en las binarias quizás no necesitamos que se mueva tanto, simplemente que se mueva un poquito ya nos sirve. Pero aquí necesitamos que el precio se mueva, porque en base a eso vamos a tener nuestra ganancia. Y en contrapartida con eso, en este tipo de opciones sabemos que el potencial de ganancia es potencialmente ilimitado, no es fijo como en las opciones binarias. ¿Cuál es la primer duda para que no se hagan falsas expectativas con las opciones clásicas? Un tipo de operativa no reemplaza a la otra, obviamente, eso quiero que quede claro. Las dos tipos de inversiones se pueden hacer en paralelo. Es más, yo hago las dos cosas. No es porque aparecieron las opciones clásicas que voy a dejar las binarias, porque las binarias tienen otro tipo de ventaja que no me dan las clásicas. Así que esto es una operativa más. El tipo de operación de las opciones clásicas quizás no es tan, no es tan cuantioso, no es en tantas cantidades como es el tema de las opciones binarias, que podemos hacer varias entradas en una sesión y ganar o perder, pero podemos operar varias veces. En las opciones clásicas uno seguramente va a tomar mucho menos operaciones. Bien. Porque primero vamos a definir una cosa. Si bien las estrategias que utilizamos para opciones binarias también sirven para opciones clásicas, eso
me lo han preguntado y no lo niego. El tema es que aquí no las podemos emplear con tanta frecuencia como lo hacemos en las opciones binarias. ¿Por qué? Porque en las opciones binarias principalmente nosotros operamos divisas. La gran diferencia entre las opciones binarias y las clásicas, por lo menos de NIQ Option, es el tipo de activo. Con las binarias nosotros generalmente operamos divisas. Y las divisas se mueven durante todo el día, las 24 horas, tienen una liquidez, un volumen impresionante, muchísimo mayor a las acciones. Entonces nos dan muchísimas posibilidades de entrada en las binarias, porque el precio se mueve durante todo el día, hay momentos que se mueve menos, pero se mueve siempre, y tiene mucha liquidez y mucho volumen se opera en divisas. Entonces, no se compara en absoluto con las acciones. Las acciones se mueven únicamente mientras la bolsa de Nueva York está abierta. Aquí en IQ Option podemos operar solamente las acciones del índice SP500, que son las 500 empresas con mayor capitalización o que, digamos, las 500 empresas top de la bolsa de Nueva York. Entonces, la bolsa de Nueva York abre a las 9:30 y cierra a las 17, horario de Nueva York. Entonces, solamente las acciones cotizan en ese horario. De hecho, aquí yo tomé una opción clásica, por ejemplo, el ticker Facebook, de la empresa Facebook, que todos conocemos, ¿bien? Y estamos viendo la gráfica de una hora. A propósito, la puse así para que vean que, claro, abre, aquí, digamos, serían, digamos, en España serían las 15:30 del horario de Nueva York, para compararlo, pero, por ejemplo, abre a las 9 de la mañana de Nueva York y cotiza 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 horas. Y solamente cotiza durante esas 8 horas. Después, el resto del tiempo, el precio se mantiene fijo, porque está el mercado cerrado. ¿Bien? Entonces, esto es lo de ayer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 horas. Va cotizando 8 horas por día, de lunes a viernes. Abre a las 9:30, hora de Nueva York, y cotiza durante 8 horas. Entonces, si bien las estrategias que yo he explicado para opciones binarias sirven para opciones clásicas, el tema es la dificultad de la aplicación, porque el precio no se mueve tanto ni durante todo el día con tanta liquidez como lo hace en el mercado de divisas. Entonces, ese es el primer problema fundamental que tenemos con las acciones. Las acciones no se mueven durante todo el día y con una fluidez tan grande como lo hacen las divisas. Y el segundo punto muy importante a tener en cuenta es que las acciones no están activas todos los días. Por ejemplo, si son empresas de menor capitalización, pueden pasar semanas en que el precio esté planchado y no se mueva. Todos los días hay un conjunto de acciones que están más activas que otras. Y eso se los voy a enseñar ahora, dónde lo tienen que buscar, en qué página de internet pueden conseguir esa información. Entonces uno tiene que tratar de operar las acciones que están más activas ese día. Y por sobre todas las cosas, si uno quiere emplear estrategias como las que emplea para opciones binarias, pero emplearla en acciones, lo importante es que las empresas sean las de más alta capitalización, que tienen más liquidez, las más grandes, para ver más fluidez de movimientos. Yo generalmente elegiría operar con las empresas más grandes del índice SP500, que ahora también les voy a decir de dónde pueden sacar esa información, porque todo eso está en internet y de forma gratuita. Entonces, dos puntos fundamentales es las acciones operan de lunes a viernes durante 8 horas a partir de las 9:30 hora de Nueva York. Fuera de esa hora el mercado está cerrado. Eso ya marca un punto grande de comparación con las divisas, por eso es que emplear las estrategias de opciones binarias aquí es selectivo, no lo podemos hacer con cualquier empresa porque si no, no vamos a tener entradas nunca. Y en el caso de qué tipo de empresa,
hay que tratar de operar las que están más activas ese día, porque hay empresas que hay durante días que no se mueve nada, ¿bien? Porque no hay movimiento de acciones de esas empresas. Entonces hay que elegir dos cosas: empresas de alta capitalización que tengan buen movimiento y que estén activas ese día, ¿bien? Y ahí sí vamos a notar más movimientos, por ejemplo, en gráficas más pequeñas como de un minuto, por ejemplo, gráfica de un minuto. Podemos ver que Facebook ayer, vamos a colocar vamos a intentar ver la gráfica de un minuto. Por ejemplo, el día de ayer ya nos hace dibujos, bien, como este, que nos permiten tomar entradas con análisis técnico o con cualquier otra estrategia. Pero fíjense, aún así, este movimiento es un movimiento muy pobre para cualquier estrategia y inclusive para opciones clásicas. Entonces, uno tiene que saber elegir cuáles son las empresas que están más activas cada día. Antes de pasar de dónde se puede sacar esa información para emplear estrategias en opciones clásicas, dejarme decir que mucha gente me ha preguntado acerca de que analiza los gráficos con MetaTrader para opciones binarias y cómo puede hacer para analizar gráficas con MetaTrader para opciones clásicas utilizando acciones. Bueno, generalmente los brokers que dan cuenta de MetaTrader dan divisas. Las acciones del índice S&P 500 no las tienen todos los brokers. Entonces, si ustedes utilizan MetaTrader para analizar, para sus estrategias, necesitan una cuenta demo de un broker que permita acceder a las acciones del índice S&P 500 mediante CFD seguramente, y que les permita ver eso en las cuentas demo, las cotizaciones. No cualquier cuenta demo de cualquier servidor, de cualquier broker le va a permitir hacer eso. Así que eso es para las personas que me preguntaron lo de MetaTrader 4. Y ahora vamos directamente a cómo saber cuáles son las empresas de mayor capitalización de la Bolsa de Nueva York y cómo saber las que están más activas en un determinado día. Nosotros podemos verlo fácilmente cómo estuvieron activas en el pasado. De hecho, fíjense que si miramos Facebook, ayer estuvo en un rango muy miserable y digamos como que no dio mucha posibilidad. Los días anteriores sí estuvo de una forma un poco más fluida, como este y como este. Quizás aquí sí se haya dibujado una buena tendencia y se hayan podido tomar entradas en esta tendencia, que si bien es una hora, pero si lo operamos en gráficas de 1 minuto o 5 minutos, quizás se pueden tomar entradas. Este día, por ejemplo, también se ve que hay poca actividad y demás. Y bueno, ahora vamos a ver cómo ver la capitalización de las empresas mayor capitalización, y cómo ver las que tienen más actividad antes de arrancar la sesión. Hay una página que es CNN Money Internacional, que aquí está el enlace, lo voy a dejar en el video, aquí money.cnn.com, Data Premarket, que les dice cuáles son las acciones que más se están moviendo en el premarket o premercado. El mercado abre a las 9:30 hora de Nueva York, pero las acciones se negocian fuera nosotros eso no lo vemos en la gráfica porque la bolsa está abierta desde las 9:30 en adelante, pero hay negociación fuera de mercado. Obviamente que hay negociación. Entonces, media hora antes de la apertura del mercado, sería a las 9 horas de Nueva York, a las 9 a.m. hora de Nueva York, ya se empieza a ver movimiento en algunos títulos, lo que se llama premercado o premarket. Entonces, ustedes de esta página ya pueden ir viendo cuáles son las acciones que están mostrando movimiento antes de la apertura de la Bolsa de Nueva York. Fíjense que se ve, por ejemplo, esta empresa ya negoció 17.000 acciones. Esto es un volumen muy pobre, obviamente, pero ya movió 17.000 acciones. Esto recién se va a ver movimiento a las 9 a.m. hora de Nueva York,
que para eso todavía faltan aproximadamente 2 horas. Si quieren saber la hora de Nueva York, ponen en internet, en Google, hora de Nueva York en este momento y les va a aparecer qué hora es para sincronizarse con su zona horaria en la que estén en cualquier parte del mundo. Entonces, a las 9 horas de Nueva York abre el pre-market o premercado y ahí podemos ver cuáles son las empresas del SP500 que se están moviendo. Por ejemplo, Bank of America se movió ya 17.000 acciones. Estos números empiezan a aumentar considerablemente a partir de las 9. Yo les aconsejaría que vean esto a las 9 a.m. hora de Nueva York, ahí sí van a tener información más fehaciente. Por ejemplo, FTI se está moviendo ya, pero bueno, todavía es muy temprano para sacar una conclusión. Entonces, las empresas que más volumen están operando en pre-market, es muy probable que sean las empresas que vayan a presentar movimientos durante la jornada de bolsa. Movimientos como por ejemplo este o este. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ir a la página de CNN y esta página que voy a dejar el enlace y ver cuáles son las empresas que presentan más movimiento en premercado, porque probablemente sean las que presenten más movimiento durante la jornada. Siempre digo probablemente. Así que este es un primer paso para encontrar las empresas que probablemente nos den oportunidades de entrar. Esto es para el intradía, para hacer opciones clásicas en el intradía con una expiración corta de, por ejemplo, el viernes. Bueno, hoy es viernes y también hay que tener cuidado con eso porque muchas veces cuando estamos cerca del vencimiento el precio de las opciones varía mucho y hay que tener cuidado con eso. Esto yo siempre aconsejo que esta operativa de opciones la empecemos a estudiar desde el lunes para tener buenos precios con vistas al vencimiento de el viernes de cada semana. Y el otro paso que les decía también es ir a la página finbiz.com, que aquí también les voy a dejar el enlace. Y aquí es donde podemos ver las empresas más grandes del índice SP500. Vemos aquí un recuadro y le podemos hacer clic. Entonces nos va a llevar a esta página y vemos dentro de los diferentes sectores, bien, las empresas de más capitalización. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque son las que tienen el cuadro más grande. Bien, aquí tenemos Google, por ejemplo. Y aquí tenemos, en todos los diferentes sectores, vemos las empresas más grandes en base a lo grande que es el cuadro que ocupa, la porción de la torta que ocupa dentro de todo este sector. Aquí podemos ver las empresas por su tamaño de capitalización. Bien, por ejemplo, si en el sector financial, aquí tenemos Wells Fargo, que es una de las más grandes, JP Morgan. En el sector de entretenimiento tenemos Disney. Son las empresas que marcan, digamos, el ritmo de cada sector. Amazon, en la parte de Consumer Goods, tenemos Apple, que es la mayor en ese área. Entonces, aquí podemos ver cuáles son las empresas más grandes de cada sector que pueden presentar más liquidez y que son interesantes. Eso no implica que si se está moviendo alguna otra, que no sea esas del índice SP500, que no sean las más grandes, que sea pequeñita, que tenga cuadritos pequeños, digamos, como esto, que no son de las empresas que marcan el ritmo, no quiere decir que no nos sirva, nos puede servir también. Pero aquí podemos ver la magnitud de la empresa con respecto a las demás competidoras de cada sector. Ese es otro punto importante. Y lo último, para tener en cuenta que también hay que observar, es ver para dónde está yendo el sector. Y, sobre todo, el índice SP500. Si el sector está yendo, por ejemplo, estoy en el sector Consumer Goods y veo que Apple se está cayendo, está yendo muy a la baja, es muy probable que arrastre a todas las demás empresas del sector, porque es la
que la empresa de referencia del sector. Eso es otro filtro que se puede utilizar, porque, por ejemplo, si hay un sector que está muy alcista, como el financial, en este momento que las empresas mayoritarias están en verde, es muy probable que arrastren al alza a todas las empresas pequeñas del sector. Entonces, ese es otro filtro que se puede utilizar para entender a dónde puede ir el precio de una compañía comparada con las empresas de referencia de cada sector. Y, por último, siempre saber qué dirección toma. Por ejemplo, ni bien abre la bolsa, eso es un índice, un buen dato, saber qué dirección está tomando el índice SP500, que obviamente es el que nuclea el resultado de estas 500 empresas. Eso se puede ver de una manera muy simple también en un sitio que ahora voy a indicar. Si venimos al sitio de opcionesbinarias.com, que ya todos lo conocen, y vamos aquí donde dice gráficos de opciones binarias, bajamos un poco más abajo y tenemos el graficador de TradingView. Aquí lo tenemos. Si aquí en el graficador de TradingView nosotros colocamos aquí arriba SPY, nos va a aparecer estos resultados y nosotros vamos a elegir este que dice SPDR, SIP500, ETF. Le damos clic y ese es, digamos, el índice SP500. Aquí nosotros podemos ver, el índice SP500 viene alcista desde hace un tiempo ya, ahora está un poco frenado, pero viene alcista desde hace un largo tiempo. Pero si ustedes quieren ver cuando arranca la jornada, bien, para dónde dispara el índice, por ejemplo en gráficas inferiores, pongamos gráfica de 5 minutos, si ustedes quieren ver para dónde va a arrancar el índice, ahí en este momento está en 5 minutos, en el momento si arranca muy bajista o arranca muy alcista, también va a servir de referencia, como es el índice principal de la bolsa, va a servir de referencia en base a saber qué es lo que puede pasar en el día en el mercado. Si el SP500 está muy bajista, vemos que tiene una tendencia bajista clara, es muy probable que las empresas sean arrastradas a esa tendencia a la baja. Lo mismo si está muy alcista, es muy probable que las tendencias se vean arrastradas al alza. Todo esto hablando del intradía. Ya hablando del swing, digamos de 2 o 3 días, ya tenemos que mirar direcciones diferentes. No los quiero llegar a confundir con todo este concepto, pero es muy importante que a la hora de empezar a evaluar estrategias con opciones binarias, primero sepamos lo fundamental. Cómo tenemos que elegir los títulos que vamos a operar y cuáles son las características importantes antes de pensar en estrategias, antes de abrir cualquier operación. El próximo video se va a tratar ya de aplicación propiamente dicha. Como siempre, clic aquí para ver todas mis estrategias, clic aquí para suscribirte a mi canal y enterarte cuando subo un nuevo video, y por sobre todas las cosas, clic aquí para abrir una cuenta de práctica gratuita en IQOptions si aún no la tienes. Todos estos enlaces se encuentran también aquí debajo en la descripción del video.